name I hear inside my head, sweet like the many tears I shed. It's your name I call, your name I read, my prayer, my creed. It's your name I hate because I love you still, and I can live this way. It's your name I keep, the only thing you can take away from me. I wanna hold you so someday I'm gonna dive in your eyes because the way I wanna please you so. Please stay and I will lead you far away, 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 hey, way, 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 hey, way, 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 hey. It's your name I feel, the fact I seal your name. It's your name I call under the sky, salty like the tears I cry. It's your name I hate because I love you still, and I can live this way. It's your name I keep, the only thing you can take away from me. I wanna hold you so someday I'm gonna dive in your eyes because the way I wanna please you so. Please stay and I will lead you far away, 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 hey, way, 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 hey, way, 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 hey. Sí, me llamo Juan Manuel Macedo Negrete, soy profesor, trabajo actualmente en la Secretaría de Educación Pública o del Estado aquí en Morelia. Soy secretario general de la delegación más grande del Estado en el Magisterio, que es en oficinas centrales de la Secretaría. He sido secretario general del sindicato a nivel estatal, diputado local, otra ocasión secretario general de la misma delegación. Y bueno, he trabajado en algunas otras cosas políticamente hablando, de una o de otra manera, de origen y de forma profesor pudiéramos llamar. ¿De dónde percibes tus ingresos? De la Secretaría de Educación, propiamente, gano regularmente, insisto, no mucho, pero tampoco diría que un salario mínimo, porque estaría mintiendo. Pero bien, creo que de alguna manera mi salario me ayuda, mi esposa trabaja también, y de una o de otra forma algunos negocios que he hecho de manera personal. ¿Cuántos años en total has trabajado como funcionario público? Bueno, si lo pudiéramos considerar del 90 para acá, estaríamos hablando de cerca de 25 años en que me he dedicado ya a ser más funcionario que profesor de aula. He tenido
Habría. Muy buenos días a todos. Saludamos como todos los días al auditorio que nos ve y nos escucha. Estamos de Morelia para el mundo, en el corazón de Michoacán, la ciudad de las canteras rosas, como siempre. Gracias por estar con nosotros en esta plataforma de Rosalba al aire. Rosalba al aire de La Roca Comunicación, donde la fuerza eres tú. Como siempre saludamos. Con galleta y con todo. Sí, claro. Hoy estamos Así a la como mitad debe de de ser. semana, miércoles, el ombligo de la semana. Y como siempre, acá sorprendiéndome la amiga con invitados siempre VIP. No, pues lo que pasa es que de alguna manera están disponibles y son es un honor estar con ellos, aunque sea vía telefónica por la Susana distancia. Pero amiga, saludos antes que nada porque se me olvida, ya que luego te saludo desde afuera de la cabina y se me olvida Es que ya somos de casa, aquí no hay problema. Y luego me dicen, qué grosera, no la saludo. No, pero partimos con la primicia, ¿no? Lo importante, el invitado que tenemos el día de hoy, que vamos con los temas que se están manejando ahorita con lo del COVID, el confinamiento, todo lo de las reformas educativas, todos los debates que se han hecho también en el Congreso. Nómina, todo eso vamos a tratar con él. Tema candente. Profe, le damos la bienvenida, gracias, es un placer que esté en la línea telefónica con nosotros aquí, el profesor Juan Manuel Macedo Negrete. Qué gusto saludarlos, Rosy, me da gusto saludarlos a ustedes, a su auditorio, a Erika, de verdad, los saludos con mucho aprecio, ojalá tuviéramos la oportunidad de estar en el estudio, pero debido a los problemas que tenemos de sana distancia, pues lo entendemos y creo que de alguna manera lo dejamos en otra oportunidad, pero abierto siempre y con la mejor disposición para intercambiar puntos de vista con ustedes con todo gusto. Muchas gracias, profe. Ya sé que con usted hay un enriquecimiento de la información, sobre todo relacionado a la educación, que luego hay lagunas por ahí que no entiende muchas veces la gente, pero bueno, el estar precisamente platicando a través de los micrófonos, a través del teléfono en esta ocasión, pues que nos comente lo nuevo y lo que hay. Y aclarar todas esas dudas, ¿no? Todas las dudas. Primero que nada, profe, antes de entrar a lo que está sucediendo ahorita, coméntanos acerca de lo que se refiere a la federalización de la nómina, que creo que tú en un momento dado no estuviste de acuerdo, o al menos vi por ahí una información. Cuéntanos al respecto. Bueno, fíjate que durante todo el año, se puede decir, pasado, el gobierno del estado estuvo promoviendo ante el gobierno federal, entre comillas lo digo, la federalización de la nómina, algo que yo decía y sigo diciendo que es muy difícil, muy complejo, porque, y lo he puesto así como un ejemplo, es como si tú en tu casa tienes tus hijos, tienes una familia y dices, bueno, pues estos son de aquí, de este corralito, y de repente el marido o la mujer llegan y te dicen, pues hay que alimentar a este otro, y te van a decir, bueno, ¿y ese por qué? Si yo no lo hice, yo no lo tengo, y además, pues come mucho, no puedo yo mantenerlo. Entonces es algo parecido, que en un momento dado, para la creación de plazas estatales, el gobierno federal tuvo que tener conocimiento día con día del proceso de creación de plazas para ir generando el subsidio. Entonces, durante casi 20 años que tiene esta situación de nómina obesa, se fueron dando plazas a diestra y siniestra, y esto evidentemente lo digo sin rubor y sin problema, a las normales, con tal de tenerlos tranquilos. Es decir, 1,000 plazas por año, estamos hablando de 20,000 plazas que se generaron para los compromisos que se daban. Entonces, en todos los estados de la República hacen un proceso de selección y pueden salir 1,000, 2,000, 100,000 muchachos, pero ellos nada más concursan el número de plazas que les autoriza la federación, aún siendo estatales. Entonces, como Michoacán, con tal de no tener problemas, se dieron estas plazas, y evidentemente ahora que el señor gobernador va y le dice al gobierno, tanto de Peña Nieto como plazas, tanto docentes como administrativas, son 32,000 plazas las que hay a nivel estatal,
el gobierno federal nada más reconoce, digamos que el 50%, por hablar de un número 16,000. Entonces yo te sigo pagando esas plazas, pero las otras tú resuélvelo. Entonces es ahí donde se empieza a desfasar la nómina y dice, bueno, ¿de dónde agarramos? Y es donde empieza a agarrar el gobierno del estado de aquí, de allá, de por allá, no solamente para pagar el sueldo, que es el capítulo 1000, sino las prestaciones que honestamente, bueno, aun cuando seguimos renegando de nuestro salario, pues son bastante bondadosas, por lo menos el segundo semestre de cada año. Entonces, sí es algo difícil, algo complejo, porque Hacienda no puede absorber ese niño que nace en otra parte, que, oye, pues hay que darle todos los beneficios, hay que darle sustento, zapatos, comida, domingos, estudios, o sea, es algo parecido a eso, y es cuando dice el gobierno federal, no, yo no te puedo dar esto. Entonces empezó a jugar con fechas, con cifras, y lo único que se consiguió es que se les adelantara el número de dineros que se ocupara para no tener presiones y que en un momento dado esto generara conflictos aquí sociales. Imagínate en esta contingencia tener conflictos de esa naturaleza, pues estaríamos hablando de una bomba de tiempo. Entonces, yo siempre dije, díganles la verdad, no les pueden decir mentiras, porque con la gente que yo de repente me reúno en la Ciudad de México, me decían que era imposible, que no se podía dar, y lo único que pueden hacer es pues, generar cada quincena o cada año un apoyo extraordinario, pero no la federalización de la nómina, porque eso es como reconocer a los maestros estatales en toda la extensión de la palabra, y hay que pagar ISSSTE, hay que pagar FOBISSSTE, hay que pagar esto, hay que pagar lo otro, y bueno, serían miles de millones de pesos que estarían por encima de un presupuesto tanto federal como estatal. Entonces, esto es la federalización, es un convenio que tiene fecha de caducidad, y la fecha de caducidad termina el año que entra, que termina el gobernador, pero también puede terminar el día que termine el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que de alguna manera dicen, bueno, tanto uno como otro cumplió, y entre comillas quedó resuelto, pero lo que sigue, ¿qué va a pasar? Entonces, año con año se siguen tronando los dedos de las manos, pero no terminan de resolverlo, y ese es el gran problema. Entonces, esa ha sido mi inconformidad, porque yo digo, pues hay que decirle la verdad a los maestros. Sin embargo, pues paliativamente les van resolviendo, y nunca les dicen, sí, pero bajo esta consigna. Entonces, solo les han dado a medias tintas las verdades, y creo que eso a la larga va a ser un problema para quien gobierne el Estado, sea del color que sea, porque va a ser una bomba de tiempo que tarde que temprano tiene que estallar. Entonces, en términos generales, claro, sí, es el problema de la famosa comillada federalización, que nunca fue una federalización, fue un convenio entre gobierno del Estado y gobierno federal con caducidad, y que pronto tendremos los resultados de esto. Híjole, entonces... Digamos que es una bomba de tiempo que han dejado encapsulada ahorita, pero que de todos modos esos pagos se van a tener que hacer efectivos en algún tiempo futuro, y el hecho de no poder resolverlos va a abrir otras temáticas, yo creo que son más fuertes para el Estado, y como bien lo comentó ahí, hay un punto importante: si no se están haciendo los pagos y reconocimientos para todo lo que son estas personas que entraron, digámoslo ya así, por la forma que haya sido, pero que ya están dentro del sistema, y dentro de ese sistema también tienen la cobertura para lo que es su asistencia en el sector salud, entonces estamos hablando que se están haciendo el dejar de procesar los pagos para todos estos servicios, y también para otras entidades que muchos profesores también pues son acreedores para sacar lo que es su vivienda. Entonces todos esos pagos es un efecto dominó que nos va a terminar rebotando aquí en el Estado. Así es, porque efectivamente parte del problema es que lo único que se está considerando es el apoyo al capítulo 1000 y a prestaciones, pero también
dentro de lo que el maestro estatal cotiza, dentro de lo que el maestro estatal cotiza, nada más le consideran el servicio médico, pero no le consideran el servicio médico dentro de la pensión. Es decir, pensiones civiles los va a pensionar, pero no va a ser algo como nosotros los que estamos federalizados. Así es. Se va atendiendo hasta que pues tengamos edades. Entonces, generaciones. Ajá. A ver. A la hora de que tienen que irse a querer atender en el ISSSTE, pasan 2 meses y le dicen usted ya no puede, y el seguro nunca los va a reconocer porque nunca fueron asegurados. No es el caso, por ejemplo, de lo que es el STASTE, lo que es el Poder Legislativo y el Judicial, que en un momento dado, ellos siendo trabajadores al servicio del gobierno del Estado, cotizan a pensiones y cotizan al seguro, es decir, ellos a la larga tienen doble jubilación, los jubila el seguro y los jubila pensiones civiles. Entonces, el único que no le dan esa garantía es al magisterio. Híjole, pues entonces como dices, profe, es una sandía, diría yo, de tiempo, que en lugar de papa, pues, que luego dicen que es una papa caliente, pero yo diría que es una sandía caliente. Es algo así, una calabaza. Ajá, de las grandotas. Que de esas de Castilla que le llaman. Ajá. Que el día que estalle va a salpicar a mucha gente. Sí, y de llenarse de calabaza. Y digo, aquí vamos, hablo en términos generales, inmiscuidos sindicales, gobierno, secretaría, todo, porque todo el mundo ha sabido de este problema, pero nadie ha terminado de concluirlo. Y de una o de otra forma, creo que se ha resuelto en términos nada más de mitades, de medias, y nunca completamente. Así Entonces es. yo en muchas ocasiones les he dicho a los compañeros, yo estoy de acuerdo en que peleen un bono, pero yo preferiría pelear mi futuro, que es una pensión que a lo mejor no me van a dar. Ustedes hoy pelean nada más un pago único de un bono, pero preferiría que dijeran, bueno, abónaselo al seguro y que el seguro también me jubile como está el de la universidad, como está el del Estado, como está el del Poder Legislativo, el del Judicial, y que tienen ellos dos pensiones, así sean de 1,000 pesos, cualquiera de los dos, pero son 2, y además el servicio médico. Entonces, los maestros no, el estatal no lo tiene así, y de alguna manera han dejado crecer la bola de nieve que un día va a ser bastante grande. Así es. A ver, sácame aquí de una duda, profe. Hablas de la federalización de la nómina, ¿qué se incorpora, no los que ya están? Son los que están volando en cuestiones de que no se les va a respetar a lo mejor en el futuro lo que es la pensión, lo que pudiera ser los servicios estos médicos. Son los que ahorita están negociando el gobierno, pues, de los profes estatales que pasen a la federal, son los que están así como en stand-by, en el limbo. No, en servicios médicos a futuro son todos, todos. Los que ya se fueron, los que están y los que vienen. En servicios médicos, todo el maestro que es estatal no tiene servicios médicos a posteriori, es decir, una vez jubilado, pasan 2 meses que tiene vigencia el servicio médico, y posteriormente le cortan el servicio y no hay nada. No es el caso, por ejemplo, de un maestro que tiene doble plaza de primaria y tiene una federal y una estatal. Bueno, está resuelto porque sigue pensionado en el ISSSTE. Pero un maestro que nada más es estatal, como telesecundarias o como los maestros, compañeros de las normales, de las últimas generaciones, nada más tienen una plaza estatal. Entonces ellos año con año sigue pasando el tiempo y a la larga lo único que les dicen, bueno, pues ya pasaron 10 años, me faltan 20 para jubilarme, porque esa es la otra. O sea, pensiones ya también arregló su problema de
de jubilación, le dicen 30 años de servicio y 30 años de esto, y necesito que me traigas esto para poderte jubilar. Así es, ahí no hay ni escalerita, ahí son 30 años cumplidos y además 60 años de edad. Hay que tenerlos cumplidos en ambos casos, los dos términos. Entonces, llegan, está bien, ya cumplí los dos, nada más me pagan mi pensión, pero no me van a dar servicio médico, ni asistencia social. Entonces, este es un problema que insisto, la bola de nieve día con día está generando más y más gente. ¿Cuántos son los 32,000? Los 32,000 trabajadores del Estado están en las mismas condiciones. No tienen ese servicio posterior. El más grave es el que está dando con los normalistas, que les pagan por contrato, porque ellos ni siquiera tienen prestaciones, ni siquiera están generando antigüedad, así es, y ni siquiera tienen servicios médicos. Les pagan como si fuera un contrato, como lo que se generó con Peña Nieto, el outsourcing que le llaman, que se cumplen los 6 meses, les pagan su cheque, entonces quieren ir al ISSSTE, si quieren ir aquí, si quieren ir allá, no tienen ese servicio, les pagan nada más como si fuera un honorario que se gana, que de alguna manera nadie los reconoce ni con antigüedad, y pueden pasar 10, 20 años, 30, y el día que se quieran jubilar van a decir, pues ¿de qué te jubilas? Pues nunca has sido un trabajador de base. Entonces, esos son los problemas que tenemos que resolver de fondo, y que en un momento dado, con todo respeto, tanto a mis compañeros de coordinadora, como del institucional, como del nacional, y el gobierno del Estado y el gobierno federal, no lo han resuelto. Pero más grave es que quien lo vive no se preocupe por eso, por resolverlo. A ellos les llega el cheque, van y se lo gastan, pero posteriormente van a ver que el tiempo sigue su marcha y que no volvemos a ir para atrás. Hay que empezar de cero en todas las consideraciones habidas y por haber. Y más que nada que no estamos preparados para recibir una sociedad adulta mayor, porque toda la ciudad ha sido nada más construida para puras personas jóvenes, y como usted bien lo comenta, no se prevén los servicios de salud para un futuro, y hay diferentes casos en los cuales se presentan a veces enfermedades que son crónico-degenerativas, y también el considerar esos costes y hacer lo que es un pacto federal donde no se incluya toda la garantía del sector salud, o que de que menos se tenga el estándar contemplado de cómo se tendría que llevar a cabo, para que lo manejen tal como lo mencionaba el presidente en ruedas de prensa anteriores, pues creo que nos genera una incertidumbre grande. Y para empezar, lo obvio, no se estuvo pagando lo que son los servicios a los profesores por sus actividades prestadas. Entonces yo supongo, deduzco que tampoco el sector salud ha estado recibiendo esas cuotas como se deberían de haber llevado. Entonces, esa atención, ¿cómo se tendrá que realizar? Sí, y de verdad a veces podemos ir al sentido común. Yo diría, si en este momento, en esta contingencia, tuviéramos que decir que nada más los derechohabientes pudieran ser atendidos con el problema del COVID-19, imagínense cuánta gente se nos quedaría fuera. Así es. Es decir, que llegara un maestro, que dijera, es que yo soy maestro y yo tengo ISSSTE, no, usted no tiene ISSSTE ni tiene seguro, o sea, lo empezaríamos a relegar. ¿Y cuántos quedarían en esa condición? Digo, afortunadamente la Organización Mundial pide que se considere a todos, y lo han hecho, entre comillas, porque muchos se han quedado fuera. Pero si en este momento lo viviéramos así, de verdad, cuánta gente se nos quedaría fuera, porque hay mucha gente que por este tipo de cosas, que no se meten de lleno a fondo el asunto, no solamente al último, diríamos, los que ya estamos corriditos, pues como quiera, sabemos que tenemos que algún día partir y ya estamos grandes, pero nuestros hijos, que van a recibir ni siquiera eso como un patrimonio familiar, una pensión y un derecho a un servicio médico. De hecho, ya nos comentaba, ¿no, Rosalba? Respecto a lo que eran las dudas que se tenía sobre los marcos normativos para la inscripción al INSABI,
que no los tenía presente la mayoría de las personas. Ese pacto ya se firmó, pero quedó en incertidumbre porque no se logró hacer de la manera adecuada como se firmó en otros estados. Entonces volvemos al mismo tema. Y ese tema es el que siempre nos sigue rondando a todos. ¿Por qué nosotros no hacer un marco legislativo donde todas estas normativas sean partícipes del pueblo? Porque como lo decía, si un profesor no tiene asegurada lo que es esta asistencia a través del IMSS o del ISSSTE para algún otro tipo de enfermedad que no sea el COVID, ya sabemos que vamos a tener que entrar en el proyecto del INSABI. Y si no lo tienen presente cómo se tiene que llevar esa normativa y respecto a los derechos que se están vulnerando de los trabajadores, eliminando el outsourcing, estamos hablando de un tema que ya no es una bomba de tiempo, sino que yo siento que va a ser cuestión de unos meses, ¿no?, que truena esto. Y más porque estaba tan saturado el sistema de salud ahorita con esta pandemia. Sí, nos está comiendo el tiempo y hoy la línea, haga de cuenta que la inundación nos está alcanzando los pies, ¿no? Entonces, ya hoy no volteamos a que viene como a 20 kilómetros, ya la tenemos aquí atrás. Y es cuestión de que volteemos y nos jalen. Y yo lo veía tantito antes de entrar con ustedes, estaba censándome vía teléfono porque no tuve la oportunidad de censarme en el tiempo que vinieron por aquí a la casa de ustedes. Y me preguntaban, y de manera natural me dice la compañera que me entrevistaba, ¿sus hijas tienen ISSSTE? Le dije, no, mis hijas ya por la edad que tienen ya no tienen derecho a esto. Y de manera natural todo el mundo supone que el hijo de maestro tiene ISSSTE. No, pero si ni siquiera me tienen contratado, si ni siquiera estoy cotizando a una institución, ¿cómo creen que voy a tener yo ISSSTE? Ni lo tengo yo, ni lo tienen mis hijos. Entonces, este tipo de cosas son las que sí se deben de hacer. Y yo es una de las situaciones que vi contradictoria, sin embargo, bueno, es una sola opinión a comparación de muchas, que por lo menos en lo que era el programa anterior con el gobierno federal, no recuerdo cómo se llamaba, Progreso o algo así, pues había ciertas condiciones. Hoy que se ha convertido en INSABI, ha habido muchas cosas que han chocado, que no han terminado de aterrizar y que lamentablemente hay muchas opiniones que de repente no se entienden con quién vamos a generar el eco y que pudiéramos estar tranquilos a corto, mediano y largo plazo. Es verdaderamente penoso, triste que veamos a mucha gente, y valga la expresión, mendigando una pastilla en cualquiera de los sectores de salud, porque no la hay y no hay esa posibilidad. Así es. Y cada día, reitero lo que bien decían ustedes, el agua nos está llegando cada día más cerca, y al ratito la vamos a tener en el cuello. No vamos a poder decir quién sí, quién no, porque todos vamos a estar ahí. Así es. Ay, profe, pues sí se vienen muchas situaciones complicadas. Bueno, y volviendo también a lo complicado, el asunto de la pandemia, la suspensión de las clases, que se habla de que pues hay incertidumbre de que el ciclo escolar no prosiga por línea, los niños ya traen problemas psicológicos, pues cuéntanos, profe, tus experiencias en torno a esta situación que están viviendo ustedes como docentes. Bueno, mira, yo la pudiera pasar en dos momentos, una como administrativo y una como docente, por lo que he vivido y por lo que estoy recibiendo diariamente con mis compañeros. En primer lugar, nunca compartí yo el hecho de decir vamos a recibir una educación en línea. México no está preparado para eso. Creo que los países más desarrollados han tenido dificultades. De alguna manera se nos ha complicado. En primer lugar, no hay una infraestructura. La sociedad no tiene todos los elementos para recibir una computadora, no tiene internet, algunos no tienen luz, otros no tienen para comer, es decir, muchas cosas que se han vivido y que las hemos comentado durante mucho tiempo.
Dos, el papá o trabaja o está ahí al pendiente de que su hijo esté en la clase. Yo comentaba, incluso lo hice de manera directa con el licenciado Esteban Moctezuma, cuando le dije, oye, esto, discúlpeme, pero esto es una vacilada. Me dijo, no, que sí se puede. Dije, a ver, si yo tengo 5 hijos y cada hijo está en un nivel diferente, tengo que comprar 5 computadoras para que cada quien esté en su nivel, o quién va a ir primero. No, que todo se puede. No, sí, todo se puede para el que tiene, para el que hay condiciones, claro, pero no para el alumno. Dos, no es lo mismo si tenemos una educación presencial donde, diríamos, en las misas de difuntos de cuerpo presente, no es lo mismo estarlo haciendo a distancia. No es la misma calidad, no tiene las mismas consideraciones, es decir, es una simulación, y que a la larga vamos nosotros a ver en el sistema que tenemos, tanto estatal como federal, cualitativamente nos vamos a dar cuenta de cuánto fue lo que se aprendió, lo que se perdió. Evidentemente que aquí en Michoacán hemos vivido esto durante muchos años por los paros que se generan frecuentemente. Sin embargo, nunca a través de un proceso como el que hemos vivido estos 3 meses últimos de una pandemia. Yo creo que nos va a salir caro a la larga, pero yo creo que es mejor hablar con la sociedad directamente y decirle, ¿sabes qué? El ciclo no va a terminar así. Creo que ya lo están ventilando, ya lo dijo el gobernador, varios gobernadores, pero hay que ponerle el cascabel al gato de una vez. Yo creo que no hay que andar con contemplaciones y más bien agarrar una ruta de preparación para el nuevo ciclo escolar. Creo que tenemos que ir poniendo las cosas para agarrar una etapa que nos pueda dar resultados en el próximo semestre y que pudiéramos alcanzar una mejor condición en el 2020 para que el 21 fuera otra condición. El año que entra se les va a olvidar que pasó esta pandemia, que tuvimos este programa, porque el año que entra es electoral, y más aquí en Michoacán, igual que en otros estados, la gobernatura es el botín de muchos, y obviamente vamos a estar más metidos en la política que en ver si se perdió o no se perdió el ciclo escolar. Entonces me parece que no había necesidad de eso. Los papás pudieron haber organizado otro método, pudieron darse otras condiciones, y creo que la condición era diferente, porque el estar buscando pretextos, para bien o para mal, al último a nadie le vamos a echar la culpa. Efectivamente, el papá, la mamá no tienen la preparación. Hoy se dan cuenta lo que vale un maestro, que tiene que estar soportando diferentes niños de diferentes características, en el mejor de los sentidos, no como una queja, sino como una situación en la que el niño es hiperactivo y que de alguna manera aquel ya lloró, está brincando, el otro está gritando, el otro ya se salió, el otro le anda del baño cada media hora. Entonces, con todo eso tenemos que ver. Ahorita me preguntaba un compañero que hay una disposición de que de aquí para adelante todos los salones de las escuelas, sobre todo secundarias, van a ser de 30 alumnos. Digo, está bien para los de primero, pero ¿cómo les voy a decir a los de segundo, de tercero, que van a ser de 30? ¿A quién voy a correr para que se queden de 30? Si me voy a la Federal 1 de aquí de Morelia, o a la Técnica 3, o a la Técnica X, o a la Federal, ¿a quién voy a correr para que queden de 30? O sea, nos meten en problemas y quieren resolverlo todo desde un escritorio, cuando hay cosas más pragmáticas que hay que hacer y que hay que hablar con la verdad. Entonces yo creo que es el momento de que demos la cara. Yo alabo y soy honesto, puedo simpatizar o no con el gobernador de aquí de Michoacán, pero he reconocido pues, que sale cuando está en desacuerdo con el presidente a decir esto y esto. Pues, el secretario debería de salir y decir: yo no comparto con el secretario de Educación Federal esto y esto. Aquí en Michoacán nuestras condiciones son estas y esta va a ser la ruta, porque si no nos vamos a encajonar otra vez
a un acuerdo de arriba, pero que abajo las cosas son totalmente diferentes. No podemos hablar de una situación igual de alguna comunidad donde hay 20 alumnos y de primero, de segundo, de tercero hasta sexto son 20 alumnos y con eso se resuelve el problema. Aquí en Morelia es otra cosa, en Zitácuaro, en La Piedad, en Lázaro Cárdenas, y sobre todo en el marco de que todavía la pandemia no se ha erradicado. Entonces, creo yo que lo que tenía que haber sucedido debió haberse dado con una realidad, no jugar con fechas. El decir, probablemente regresemos el 17 de mayo, quedó. El 20 de abril primero fue. Luego que el 17 de mayo, el 18 de mayo, luego que el 1 de junio. Hoy, definitivamente no. Creo que debimos haber resuelto las cosas y decir, miren, por este año dejémoslo así, vamos a arreglar de que nadie repruebe, nos vamos hasta el siguiente ciclo, nadie saldrá afectado, pero hay que prepararnos con una plataforma. Hoy creo que les ha faltado creatividad para que los teléfonos les puedan servir de utilidad educativa. Y creo que si el muchacho en un 60% de la población estudiantil tiene teléfonos, hasta el más humilde trae teléfono, creo que nos faltó más idea para meternos a hacer programas educativos a través de los teléfonos, ya ni de las computadoras, de los teléfonos. Porque de otra manera, si vamos a voltear para atrás, insisto y lo decía hace rato, ¿a quién le vamos a echar la culpa? Creo que tenemos la culpa a muchos. Y la otra parte, la que yo decía, la Secretaría de Educación, Rosy, Erika, a mí me parece que hay que platicar, porque somos casi 3,000 gentes ahí. No podemos llegar a trabajar las 3,000 gentes de la Secretaría de Educación de un día para otro. No sabemos cuántos podemos ir todavía con una infección, probablemente me pueda dar en el camino. Imagínense, esto nos genera una epidemia ahí interna y quién sabe qué vaya a pasar. Entonces tenemos que ubicar las cosas como son y no como pretenden ser, porque en el ideario de alguien a lo mejor podemos generar castillos en el aire, pero en realidad la objetividad y las cosas como son, la realidad es más cruel y más cruda que cualquier cosa, y eso es lo que de repente no les gusta que uno les diga la verdad. Pero yo creo que tanto en el marco educativo de los niños como en el marco administrativo, las cosas ya se hubiesen resuelto, porque además ya nos hubiéramos preparado, además ya lo hubieran dejado para que el 1 de septiembre, del 20 de agosto, del 15 de agosto en adelante, entre con más conciencia a trabajar, pero ya con una idea, y no estar pensando en que si voy a regresar el 1 de junio no voy a regresar. Dejemos eso, que se entreguen documentos, que se procesen los exámenes, incluso a distancia se pueden hacer en línea para los ingresos a la prepa, a la normal, a la universidad, a las escuelas, pero que ya se haga eso. Y lo demás creo que ya lo tenemos que ir trabajando en un marco donde se garantice que va a ser de más calidad el 2021 que el 19-20. El 19-20 ya quedó en el pasado, va a ser histórico por todo lo que nos dio, pero creo que hoy la planeación la tenemos que hacer muy clara, muy objetiva y con probabilidades de que este fenómeno se repita por lo menos en 2-3 años mientras no tengamos una vacuna aquí para erradicar este problema. Esa es mi apreciación. Yo siento que no hace falta, como dicen, de creatividad. Yo siento que la creatividad la tienen, pero lamentablemente la están implementando en otros sectores y otros ámbitos. Porque cuando vemos las estadísticas del INEGI, nos hablan de que la población aquí en Michoacán, como lo comentábamos con Rosalba, solo tienen el 44% acceso a plataformas de internet y lo tienen el uso limitado. Y generalmente este tipo de programas que trata de emprender el gobierno es estarse sentados sí o no ahí como 5 horas. Uh-huh. Entonces, los que tienen que acceder a todo esto,
a una plataforma Nunca de le digo. internet pagada, pues va a ser un resultado de un costo que lo tiene que absorber la sociedad, no lo absorbe la federación ni las personas. Entonces, generalmente lo que está optando la gente es por evitar hacer todas estas tareas. Y digo que no hace falta de creatividad por lo siguiente, la creatividad está pero mal utilizada, porque vemos cuántas campañas prestigiosas y costosas que están haciendo de encuestas para decir que están en los primeros niveles, los primeros gobernadores de algunos estados que siguen a la Simpatizantes alza. para gobernador. Ajá, algunos que son simpatizantes que ya se declaran con la victoria arrasadora de Morena. Entonces, otras banderas que están ahí, la creatividad está, lamentablemente no la están utilizando en los ámbitos que a la población le debería de ser factible. Y uno de los temas importantes que tocó es cómo poder hacer esa seguridad para los trabajadores que van a ingresar en el magisterio, las nuevas generaciones que vienen, que vamos a recibir, que ya pasaron por este bache. Y la pregunta que yo dejaría ahí en el tintero es, ¿han hecho alguna observación al director nacional de salud, al doctor Jorge Alcocer Varela? Él es el que lleva los 3 frentes en el sistema de salud, y yo creo que sí sería bueno hacer una agenda legislativa con él para que pudieran tener un diálogo y que puedan plantear todas estas expectativas que se van a superar, yo creo, en unos 20 años, porque en 20 años vamos a tener ya una población ya con otro tipo de deficiencias y enfermedades, y si a eso le aunamos que nosotros prácticamente no comemos de forma sana, nosotros mismos nos estamos administrando la dosis del veneno cada día. Sí, por supuesto, yo creo y estoy muy de acuerdo en lo que ustedes plantean. Vuelvo a insistir, a veces los gobiernos municipal, estatal, algunos, se puede decir funcionarios de gobierno, diputados, pues se suben a la simulación, sobre todo hacen crecer más las mentiras, pero las realidades son otras. Efectivamente, hoy al final del día, creo que esta pandemia, cuando hagamos las cuentas claras, cuando hagamos las cuentas muy objetivas, de verdad va a ser muy cruel la verdad que vamos a vivir, no solamente a nivel México, a nivel mundial, pero bueno, nos ocupa a nosotros México, inmediato. nos ocupa nuestro estado, nuestra ciudad, y vamos a ver que los resultados van a ser catastróficos, porque de alguna manera, pues a lo mejor hay gente que todavía alcanza a llegar al hospital, y del hospital pues se genera la posibilidad de cura o no cura, pero hay gente que no lo usó y que lamentablemente falleció y se quedó en su casa, y de su casa lo llevaron al panteón, y quién sabe cuántas infecciones haya, pero creo que la salud, la educación, la economía, entre otros aspectos que van a ser fundamentales a corto, mediano y largo plazo, los vamos a tener que ver en estos próximos meses, porque nos vamos a dar cuenta de qué es de qué estamos hechos los mexicanos, y qué es lo que nos espera en muchas cuestiones. De verdad es triste, pero no hay quien quiera o quien por lo menos le diga al señor presidente como al rey, pues que no trae el traje, que el traje no existe, no, la mera verdad. Nadie le quiere decir la verdad al presidente, que hay cosas que son reales y hay cosas que no son reales. Entonces nosotros como opinión pública a veces vemos las cosas más objetivamente porque las estamos sintiendo, pero en realidad hay cosas que las dejamos pasar, y igual que allá, aquí al gobernador le dicen que todo está bien, al presidente municipal que todo está bien, pero en realidad las cosas están bien. Entonces esa es la pregunta, y la respuesta nos las estamos dando nosotros mismos, porque seguimos careciendo de muchas cosas, y aparentemente la salud está resuelta al 90%, así lo dicen las estadísticas. La economía, el pan, todo está al 90, 100%, pero la realidad hoy que vemos es que estamos muy por abajo de la expectativa, y que ese primer mundo en el que queremos vivir, la mera verdad, nos faltan muchos escalones. Falta mucho para trabajo alcanzarlo. para construir. Quien está en primer mundo, vemos cómo se le está cayendo, que es Estados Unidos, Sí. y de alguna manera cuántos muertos tiene, cuántos problemas tiene de salud hoy,
porque ni allá estaban preparados para una cuestión como esta. Entonces, yo coincido con ustedes, hay necesidad de ponerlo en la mesa, discutirlo, finalizarlo y darle por ahí, porque son temas que se van a estar presentando cada día con más frecuencia. Sí, sobre todo, bueno, establecer también lo de los salarios de los maestros, que también está en el limbo, como lo comentábamos hace ratito, ¿no? Mira, Rosy, Erika, yo les quiero decir, y no tengo nada ni contra la gente que recibe un apoyo de una manera gratuita ni nada. Yo creo que qué bueno que el presidente genera un apoyo. Sí. Pero si nosotros le hacemos números, haciendo una comparación objetiva entre lo que nos dieron a nosotros de incremento salarial a partir de este 15 de mayo, corresponden un promedio de 10 pesos diarios, por ahí así, lo que nos otorgan. Entonces, si yo ganaba 100, voy a ganar 110 y punto y aparte. Evidentemente, vuelvo a insistir, porque va un tema con otro. Después de que pase todo esto, habrá que hacer cuentas y cuánto va a ser la inflación para poder nosotros resolver el problema social y económico de México. Vamos a darnos cuenta que nuestro salario no nos va a alcanzar. Pero aquella persona que recibe una pensión, un joven que recibe una pensión y que recibe los 3,000 pesos o lo que sea mensuales, le pagan mejor que a uno. Les va mejor que a uno. Uno que está trabajando, un maestro que está trabajando en la escuela, que tiene que viajar todos los días, que tiene que pagar camión, que le tiene que dar al hijo para que vaya, la hija, todo eso, al camión, el lunch, etcétera, etcétera. Resulta que le dan 10 pesos de incremento. Y el otro, sin necesidad de hacer nada, le pueden incrementar su pensión de 3,000 a 3,500 trimestrales o mensuales, como sea, y está ganando así, sin problemas, 60 pesos diarios, sin ningún problema. Entonces, no se vale. Yo creo que debería de ser a la inversa, y creo que tenemos que revalorar más en función de lo que se está haciendo. Yo reitero, nadie tenía en la agenda esto que está pasando, pero creo que nos está dando una sacudida en la que estamos viendo y nos está poniendo a cada quien en su lugar, pero creo que el presidente pues sí quiere tener cautivos un número de votos X, tanto en mediano plazo para los jóvenes como los que se están yendo, que son los señores ya grandes, pero no se vale. Es decir, creo que hay que valorar a la gente que está activa y que su edad promedio de actividad y de producción, pues hoy va a estar más limitada. ¿A cuánta gente le pagaron nada más mitad de sueldo por estos meses que llevamos sin trabajar? Y al otro le están dando completa su mesada por ser pensionado. Entonces, si tú haces una conversión y dices, ¿cómo es posible que a ellos le están dando igual? Y yo que estoy trabajando activamente frente a la computadora, esto, lo otro, nada más me pagan esto. Un maestro con una plaza de primaria, objetivamente no gana ni 6,000 pesos. Como lo dijo Cordero hace algunos años, no, pues con 6,000 pesos hasta carros tenemos, pues que nos diga cómo. Sí, claro. Que les explique la manera de los instrumentos financieros, ¿no? ¿Cómo? Porque es muy extraño que de repente retienen las nóminas cierto límite de tiempo y pues nosotros sabemos que existen instrumentos financieros como las CETES que también te pueden proveer lo que son corridas financieras que son muy factibles para los que están manejando toda esta estructura que está ahí. Entonces, ¿cuánto estamos ganando? Si hablamos de unos 10 pesos por cada uno de los que están invirtiendo ahí, que estamos hablando de un magisterio completo, o sea, imagínense qué cantidad impresionante nos podría generar de intereses solo simplemente corriendo la 28 días. Ajá. Y todos esos atrasos de pagos, dicen, no es falta de creatividad, más bien hace falta de justificación. Así es. No, es que de verdad, yo vuelvo y creo que de alguna manera estamos de acuerdo en que no es lo mismo en una pirámide. Bueno, pues el magisterio es el más poblado, pues sí, pero hoy se está dando cuenta la sociedad de lo que vale un maestro, se los decía hace rato. Hoy se dan cuenta los padres de estar con
20 niños por un número más o menos, bueno, donde hay 20, donde hay 60, imagínense, por grupo, Caótico. estar lidiando todo el día que tenga con, una escuela con completa. muchachos de diferentes características. Entonces, creo que ahí es donde debe de haber cualitativamente un apoyo adicional y no lamentablemente verlo nada más como una cuestión pareja y decir, hombre, en el rancho atienden 10 alumnos, sí pues, pero para llegar al rancho, ¿cuánto pasa? Pero aquí en la ciudad, llegar a la ciudad es atender grupos de arriba de 40, 50 muchachos, estar calificando, estar haciendo. Hoy se dan cuenta los padres de familia porque dicen, ¿cómo que ya no van a ir a la escuela, que no es posible, que ya no los aguantan? Bueno, pues para que vean. Que está pesado el asunto con las tareas. No se van a hacer la pintita o la plana o aventarles el balón y decir, pónganse a jugar. No, hay que tener lo que ustedes decían hace un momento, creatividad, para que todos los días se le haga llamativo al niño. Si no, al ratito se va a enfadar de que todos los días es una plana del 1, una plana del 2, una plana del 3, y todos los días con planas y planas y planas, pero nunca vamos a tener objetivamente resultados cualitativos. Así es. Entonces creo yo que ahí es donde tenemos que buscar alternativas que nos ayuden a la solución. Entonces es bien fácil resolverlo con el 5.9% de incremento. Pues sí, pero si gano 100 pesos son 5 pesos con 90 centavos. Lo que me están dando, en realidad no me están dando más. Y hay gente que dice, estos ganan un montonal. Pues yo los quisiera ver en esas condiciones. Y lamentablemente, insisto, el que no hace nada, el famoso Nini, sabe que le van a aumentar después de esto. El 1 de septiembre probablemente en el segundo informe del presidente diga, les vamos a incrementar en las pensiones un X%, y sin problemas lo van a ganar. Entonces creo yo que la justicia no se da en función de la realidad, y lo decían ustedes hace un rato, la compañera Erika, oye, creo que tienen que valorar el servicio de salud, cuánto han rendido los compañeros médicos, las compañeras enfermeras, el paramédico, el afanador, el que hace la comida, el que limpia, o sea, lo que han vivido los compañeros. Así se tiene que mejorar ese tabulador. Tienen que valorar como una realidad que jamás se había dado, por lo menos a mí no me ha tocado vivirlo, pero creo que si a veces nos quejamos porque duramos 3 horas en el seguro, en el ISSSTE, pues hoy tenemos que aguantarnos, si tenía que estar todo el santo día ahí, porque había prioridades, y las prioridades los están infectados con el coronavirus. O para o recoger medicamentos también, se avientan un día completo. Efectivamente. Y hoy me puedo quejar y decir, pues tengo que aguantar porque primero es aquel que está de por medio de su vida y después soy yo. Así es. Entonces, esas son las cosas que hoy se tienen que valorar, y creo que yo hoy diría, están primero ellos, porque han estado al frente de la guerra, y después nosotros, pero creo que a la larga también se van a dar cuenta de lo que valemos cada uno, y vuelvo a insistir, a cada quien nos van a poner en nuestro lugar, las condiciones que va a vivir México en los próximos años. Así es. De hecho, lo que comentábamos aquí con Rosalba, ¿te acuerdas que lo estábamos poniendo ahí en el tema? Que decíamos que todos los equipos del celular, ¿cada cuándo se cambian por año? No, pues cada año. Yo creo que sacan el modelito nuevo, dicen que hasta trae que 5, 6, 7, 8 cámaras ya. Sí. Entonces, ¿no sería factible ya hacer lo que usted comentaba hace un momento, que me parece interesante, hacer la potencialidad de cada chavo como individuo, que no se puede llevar a cabo a través de grupos numerosos, porque no se puede dar la atención específica para chavos que son hiperactivos, para chavos que tienen a lo mejor cierta tendencia, especiales, ¿no? Porque ayudan a potenciar a las personas que son buenos para el atletismo, hay otros que son buenos para matemáticas, otros que son buenos para otro tipo de proyectos de actividades, y no vas a calificar a un alumno por su calidad de trepar un árbol si lo tienes ahí en una pecera. Entonces necesitas potenciar esas actividades, y la reforma educativa sí prevé cambios, pero creo que han sido, a mi punto de vista, un poco nada más administrativos. Creo que no hemos entablado una plática donde se desarrollen nuevas materias y nuevas áreas para descubrir ese tipo de potencial
como ya otras naciones ya lo han Como estado haciendo. talleres también. Así es. Bueno, e incluso yo dentro de los temas que he leído por ahí, digo, si Finlandia tiene un alto grado de calidad en su educación, es precisamente porque desde niños van generando un estudio para que a cada individuo lo pongan de acuerdo a sus condiciones y a futuro qué es lo que va a hacer. Es decir, no se van improvisando las cosas, sino que ahora sí el arbolito, desde que es una semillita, ya le empiezan a ver características, y si va a ser empleado, pues sí, si va a ser científico, también le van a ver las características. Creo que ese ha sido el éxito de Singapur, de Finlandia, entre otros, de cómo han cuidado a cada individuo para darle sus características. Lo que pasa es que aquí todo lo hacemos en masa y lamentablemente por eso de repente nos sale por allá un híbrido, nos sale por allá otra cuestión de otra naturaleza, o nos salen con que ya es médico y quiere ser maestro, o que es maestro y quiere ser sacerdote, o así. De repente, ¿por qué? Pues porque las inercias nos van llevando. Ustedes hagan una encuesta aquí muy breve en la que digan a qué escuela quiere entrar en la secundaria, por decir algo, la mayor parte de los muchachos, a la 1, a la técnica 3, a la federal 2. Así es, las están catalogadas como las de excelencia. Siempre las mismas, cuando, entre comillas, se supone pues que hay un programa general en las que todas las secundarias generales llevan el mismo programa, llevan las mismas condiciones, llevan esto, pero no, toda la gente quiere estar en una sola escuela porque el papá, porque la mamá, porque el abuelito, porque el tío estudió ahí tiene que estudiar. Cuando a veces tiene una escuela en mera enfrente de su casa, no quieren irse a la más lejana. Entonces, de repente nosotros también somos contradictorios, y a veces encarecemos la educación, porque aun cuando yo pueda hacerlo lo más económico y lo más sustancial para poder garantizar que nos ahorramos y podemos hacerlo más ágiles, muchas cosas, no, creo que nosotros mismos nos contradecimos. Por eso insisto, creo que el estudio debería ser desde preescolar, desde primaria, para que se vayan catalogando, y entonces se puede ir personalizando la educación de tal manera que el que nace para maceta del corredor no va a salir, el que nace para ser científico, presidente de la República, desde ahí se le van a ver características, pero lamentablemente a todos los vamos llevando, ahora sí, como dicen en la pandemia, ya se nos quedaron algunos términos, en rebaño, como corderos, con todo el respeto a toda la sociedad. En rebaño, al cabo, pues todos van a ir para allá, pues todos para allá. Que porque papá y mamá son maestros, tú también vas a la normal. Que porque papá y mamá fue médico, tú también vas a ser médico. Entonces, no es así. Hay que buscar la característica de cada quien para considerar los perfiles y poder garantizar que no podemos saturar el mercado de lo mismo en todas las condiciones de las profesiones en las que tenemos aquí en México. Así es. Así es, profe. Vamos a leer algunos de los mensajes que le mandaron, profe. A ver. Gracias. A ver. Rich, saludos al profesor Juan Manuel Macedo desde San Luis Potosí, gran líder nacional de la educación. Alejandro Hernández, Gracias. Saludos desde el Valle de México, un gusto saludarles y en especial al profesor Macedo. Claudia Prado, saludos maestro Macedo, un gran líder. Y algunos que están conectados y que también nos envían sus comentarios por otros portales y que posiblemente después lo reproduzcan. Saludamos a Norma Lucila, Gus Delgado, Alejandro Martínez, Tania Trejo hasta México, Richard García, saludos, Christopher Sánchez, Guillermo Rojas, Natividad Vega, Víctor Hugo Juárez, Marcos Pisil Cabrera, Breno Camargo, Claudia Prado, Rogelio Abdíncola, Intermofles Farías, Tita González, Leo Cuachón, Juan Martínez Tinoco y algunos de los que se encuentran conectados. Los temas del sector educativo siempre son temas controversiales y que abren grandes umbrales. Y de hecho ahorita lo están viviendo con la presencia de la educación en sus casas. Y no comentan tus experiencias, amiga. Así es. Sí, de hecho, al principio se le iba a contar al profe Macedo que
como hay una presión a nivel nacional por parte de la Secretaría de terminar un programa, pues ahora cuando los niños se van a casa te mandan esas guías a los papás. Caóticas. Y ahí son unas guías que ya se las estuve enseñando a algunos compañeros y les dije, ay no manchen, los profesores eso no hacen en la escuela. Por ejemplo, a veces 4 páginas con 30 ecuaciones con de más de 4 cifras, más aparte un cuento, más aparte las guías, más aparte ciencias naturales y todo eso. Entonces, llegas a estar con tus hijos 5 horas, ya el niño o la niña chilla. Entonces no es nada más la experiencia, a veces son experiencias de varios niños que ya incluso hay mamás que les dijeron, así con estas palabras, por fin, así lo voy a decir. Me vale madre mi hijo que repruebe, pero a mi hijo yo ya no lo voy a sacrificar psicológicamente. ¿Qué no se puede opinar? Yo les creo porque efectivamente me tocó oír varios mensajes que con justa razón los padres de familia mandaban, porque evidentemente, en primer lugar, reitero, o como o le pago la renta del internet a mi hijo, ¿no? Así es. O como o le compro alguna guía, o como o hago esto o lo otro. Yo creo que, insisto, cometemos errores porque seguimos usando la política, decía yo hace rato, en pirámide. Lo que diga el que está hasta allá arriba y para abajo, vámonos. Oye, pero no lo entiendo, así se hace, estemos o no de acuerdo. Entonces me parece que no, creo, insisto, cada escuela tiene características, cada maestro tiene características, cada individuo tiene características como para aprender, como para poder ver. No podemos agarrarlo, y lo decíamos hace un momento, y decir que todos van a aprender bajo el método de repetición, no todos van a aprender bajo el método de escritura, no todos van a aprender, o sea, muchas cosas. Me parece que tenemos que irnos adaptando a las circunstancias de acuerdo al conocimiento. El maestro tiene que conocer a cada alumno para saber cómo puede llegar con cada uno de ellos y saber en qué condiciones puede garantizar cualitativamente el conocimiento. De otra manera, vuelvo a insistir, es lo que podemos hacer en cierto momento, llegar y poner cuentas, o poner el abecedario, o poner algún dibujito, no sé, muchas cosas, y punto y aparte. Ahí copiarlo y el que acabe primero, pues ya. Pero en realidad, entre lo que estoy ofreciendo, el emisor y el receptor, hay congruencia, hay un punto donde se conectan para poder garantizar que cuando llegue a su casa puede hacer un ejercicio como el que les pedí. 1, 2, tampoco puedo resolver el asunto dejándoles 20 planas de tarea para que se aprendan el número 1, el 2, el 3, hasta el 100. O sea, no es así como lo vamos a hacer. Tenemos que ir buscando métodos, procesos, tanto científicos como operativos, creativos, y sobre todo así es, para cada chico. Jugar con los chiquillos, aprendiendo. El entorno social cuenta mucho. Es decir, yo no puedo hablar de lo mismo en la tenencia Morelos que acá en Torreón Nuevo, que allá en la salida Quiroga, como acá en la parte oriente. Es decir, cada entorno tiene sus características. ¿Cómo le puedo enseñar a un niño que es una manzana si no tengo ni un manzano ahí? No se puede estandarizar el sistema educativo así. Ahora sí, ni con peras ni manzanas, porque primero tengo que enseñarle que es una manzana y que es una pera. O que dice, si la vas a repartir, ¿cómo? Mejor me la dejo porque no tengo para comer. Así dice un niño, ¿no? Seguro que es una manzana y me la arrebata porque hay niños pues que no tienen para comer. Así es. Entonces, por eso les digo que tenemos que conocer el entorno, tenemos que conocer muy bien cuál es la condición social en la que se vive, y entonces ver si en realidad mi proyecto y mi programa para realizarlo durante el ciclo escolar
tiene una garantía de por lo menos un aprendizaje. Por eso en una parte de la reforma hablaba de una evaluación espejo, es decir, entre lo que el maestro podía sacar de evaluación ante un examen que le hiciera alguna persona como el alumno, y que en eso se comparara si había tanto receptor como emisor tuvieran afinidad y que pudieran sacar, pues si no la misma calificación, algo similar para decir si está aprendiendo el alumno de acuerdo al grado, de acuerdo al tema, de acuerdo a la condición en el entorno en que está viviendo. Pero insisto, ¿qué le puede enseñar a un niño del campo si ni siquiera conoce la ciudad? Así es. Para ver todo lo que se genera de acuerdo a la condición. Es decir, un libro de texto, pues no lo hacen unas gentes que nunca han pisado una escuela. Uh-huh. Por eso salen con muchos errores. Por eso luego dicen leer. Cuando terminan el secreto. Sí. Anda, sí. Sí, es que es cierto lo que dices, profe. Mira, por ejemplo, hay gente profesionista que sí puede hacerla de maestro con sus hijos, pero hay gente que no fue a la escuela y que a lo mejor no tiene las condiciones de haber aprendido. Entonces, ¿qué le va a enseñar? ¿Cómo va él a aprender a esas? Son diferentes las condiciones. O ahora, como tú dices, algunos viven al día, tienen que salir a trabajar, entonces tienen que poner con el chiquillo el fin de semana o en la noche y a desvelarlo para que complete esas guías. Pues también como que tampoco, o sea, no se puede estandarizar. Se tiene que ver de acuerdo a los casos especiales, yo diría, en ese aspecto. Y entonces ya cuando se entre, que si todo el ciclo se va en este sentido a no volver los niños y que van a volver hasta el siguiente ciclo, hacer como los cursos propedéuticos para a verte cómo estás, cómo vas en el programa que llevaste, por decir, si vas a pasar otro año, cómo saliste del otro y dónde estás atorado, y un mes de pura materias rotativas nada más, sí, especializadas para cada sector, empezar a poderte nivelar. No, yo vuelvo a insistir, es que tenemos que conocer el entorno social. Así es. Simple y sencillamente veamos que en nuestra república todas las entidades son diferentes, económica, social, físicamente. Es decir, no podemos hablar de lo mismo. Ni el de Chiapas con Michoacán, ni Guerrero con Tamaulipas. Sí, estados del norte. En todas las partes hay violencia, en todas las partes hay inseguridad, en todas las partes hay esto. Pero lo más importante es que no en todas las partes hay educación, ni escuelas, ni la mejor condición para salir adelante. Y por eso agarramos el camino más sencillo, y digo en un término genérico, no porque lo hagamos nosotros. ¿Cuál es el camino más sencillo? O la droga, o las anomías del sistema. Agarrar un arma, y ese es el camino más sencillo. Porque eso es lo más fácil. Sencillo, y el otro entre comillas. hay que estudiar, y al final estudio y no logro el objetivo. Por eso yo decía hace rato, creo que tenemos que generar una condición cuando tengamos un secretario de Educación que efectivamente tenga conocimiento pleno de cada una de las cosas, y entonces decir, hagamos un estudio. Y eso pudo haberse hecho en estos 4 o 5 meses que vamos a tener, valga el término, nos tuvimos aislados, y pudimos haber hecho un proyecto para que en el mes de agosto, septiembre, pudiéramos ya identificar a los alumnos a qué van. Unos van a ser técnicos siempre, van a ser los que apoyen al ingeniero, el ingeniero va a ser el que siempre apoya al otro, que estudió una maestría, un doctorado, pero vamos identificando los liderazgos en cada una de las partes para poder cimentar con claridad las diferentes etapas que va a llevar México, porque así en montón seguiremos siendo lo mismo, y lamentablemente tenemos que aceptar que muchas gentes al final del día manejan el taxi, se meten a lo del Uber, o venden en algún puesto por ahí improvisado, etcétera, etcétera. De verdad es penoso, pero se avientan 15, 16 años estudiando para que al último salgan y vean como si estuvieran en la selva sin nada, ni dónde poderse
ubicar para trabajar, y es triste, pero o les van a decir, pues sí, pero te voy a pagar 3,000 pesos al mes. Oye, ni lo que invertí para estudiar. Claro. Entonces, por eso muchos agarran el camino más fácil. Acá me pagan por ir a asaltar y por matar 5,000 pesos, pues mejor me voy para acá. Entonces, creo yo que hay muchas cosas que ojalá al término de esta pandemia, la sacudida que nos ha dado la vida, pudiéramos encontrar a cada quien en su lugar y podamos retomar las cosas desde otro punto de vista. Así es, profe. Pues es un placer platicar contigo, profe, porque nos podemos ir de aquí todo el día y podemos seguir los temas. Y ahora que no esté Susana, lo vamos a invitar aquí. Así, aquí a la cabina para que, pues ahora sí, más cortito, la gente también interactúe sobre todo el asunto de los cibernautas y de alguna manera, pues, como experto en todo lo de la educación, pues sí, gracias por habernos dando ahora sí, unas explicaciones claras y que la gente sepa, y las dudas que tengan, pues que en otro programa las puedan sacar. No, yo estoy agradecido por la oportunidad que me dan, agradecido a todos los compañeros, amigos que me saludan de diferentes partes, y conozco mucha gente, y sobre todo compartir un poco de lo que hemos aprendido durante todos estos años, pero además por el placer de tener esta oportunidad de conversar con ustedes a través de su medio, y estoy a su disposición, Rosy, Erika, las veces que sean necesarios, y me avisan con más Gracias, tiempo, licenciado. y pronto esto nos dé la posibilidad, con todo gusto yo estoy a sus órdenes. El día que me pidió Rosy hacerlo, le dije sin duda, siempre hemos sido buenos amigos, sí, más allá del periodismo con el que trabajan profesionalmente. Muchas gracias, profe. Amigos, entonces cuenten con mi apoyo sin ningún problema, y lo que yo pueda hacer, con todo gusto estoy a su disposición. Muy bien, profe, muchas gracias de verdad. Como siempre, un súper abrazo virtual, a sana distancia, ahorita por la Susana. Con la Susana a distancia. Pero sí, o sea, te agarramos la palabra y vamos a planear cómo podemos seguir conectándonos contigo, o efectivamente que vengas aquí a cabina. Y pues antes de despedirnos, le vamos a hacer pasar por el momento incómodo de todos los invitados. Le decimos la ruleta de la muerte. La primer palabra que se venga respecto al tema que saquemos. Nada más una sola palabra. Educación. Yo estoy en la disposición. Afortunadamente, pues nos hemos educado en un ambiente en el que pues, no tengo temas tabús. Así es Ok, entonces vamos a empezar. Aquí se trata así nada más una sola palabra. Nada más una palabra, profe. Lo primero que se venga a la mente con la frase que le digamos. Educación, en una palabra. No hay educación, pues yo les diría más todavía. Ok, eso es malo. Seguridad. Pésimo. Salud. Hoy, beneficio de la duda, me comí 3 palabras, pero... No se las coma, usted fluya. Seguridad. Educación. Seguridad laboral. Economía pésimo también. Futuro. Ajá. Futuro. Incierto. Reformas educativas. Pésimas también. Bien, pues acabamos con eso, ya no lo ponemos a sufrir. Y pues, gracias por contestar. Yo les pediría en una palabra de para acá, Ajá. entrevista, nada más que me digan buena o mala. Excelente. Ajá. Gracias. Excelente. También me estimula para prepararme mejor, porque No. piensan que uno lo sabe todo y a lo mejor algo no. No, más bien para la siguiente visita usted tiene la réplica. Ya no se hace usted la ruleta de la muerte, pero ahora va a ser para nosotras. No, pero para ya la siguiente la hacemos en francés, profe, porque sabes francés. Oh. Que nos escuche, ojalá que nos escuche, porque tenga alguna pregunta o alguna réplica, y con todo gusto lo platicamos. Creo que no nacimos sabiendo, pero creo que hemos buscado la manera de tratar de abarcar todos los temas que adolecen al magisterio, básicamente, ¿no? Salud, economía, educación,
aspecto laboral, que son los temas que más manejamos. Claro. Pero pues, a veces también disentimos de alguna opinión y hay que ser respetuosos. Así Pero es. yo de verdad aprecio mucho, Rosy, Erika. Gracias. La oportunidad que me da. Y ya me Y soplaron acá, me dicen que habla francés. ¿Es no, correcto? yo no hablo inglés. ¿Ya ves? Bueno, también ya estaba francés. echando de más. Acá nada más, escasamente, nada más hablo lo que es italiano, alemán, pero todavía el Aquí inglés está no lo puedo aprendiendo chino practicar. El mandarín. Pero ahí vamos progresando en la vida. Ahí vamos, profe. Yo nada más español, profe. Una que otra palabrita, pero nada más español. No, pues vamos buscándolo. Pero en el que nos entendemos es en el Claro. tema. Que dicen, claro. mínimo para nuestros internautas, los árabes, ya la enseñé a Rosalba a contestar cómo se tiene que saludar de forma correcta. Sí, porque luego también nos mandan mensajes los árabes. Y ya a ver si los vamos a platicaremos saludar a un todos poquito. ustedes, porque sí tenemos varios conectados, entonces para todos ellos, salam aleikum. ¿Qué significa? Bueno. Buenos días, que estén con Dios. Yo les agradezco mucho, de verdad aprecio y saludo a todo su público, a ustedes, a su producción. Y gracias de verdad y espero la llamada para volvernos a conectar. Así es, un gusto, profe. licenciado. Gracias ahí a Alejandra también. Saludos a ella, chica Saludos, muy activa e Alejandra. inteligente. Gracias, Sí, Ale cualquier Guzmán. cosa estamos a sus órdenes. Gracias, profe. Un Buenas abrazo. tardes y un abrazo. Buenas tardes. Bueno, pues ya estuvimos aquí con Tuvimos el el enlace ahorita ya con el profe Macedo. Ajá, El con profe Juan Macedo. Manuel Macedo Negrete. Él es de la delegación del D36 y está con los trabajadores de la educación. Hace unos tiempos se había hecho lo que es una postulación que se comentaba sobre algo que ya ahorita nos corrigió él en su momento, sobre respecto a lo del pacto con la federación. Ajá. Y el sentir que tenían ellos respecto a todo este trámite, el cual ya se quedó más que aclarado. Y pues agradecerles a todos ustedes su preferencia y pues más que nada compartimos con todos los que son padres de familia el terror que están viviendo con las guías eternas. Y lo comentaba bien el licenciado, necesita ser algo que sea progresivo, que sea un proyecto que sea integrado para cada chico y que desarrolle en verdad las potencialidades de cada uno de ellos. Porque el juzgarlos nada más por eternas ecuaciones, eternos números, eternas redacciones, eso no va a ayudar para que simplemente vamos a tener una generación de 10 o 15 años después de puros borregos ahí. Así es. Pues amigos, como siempre es un placer estar con ustedes aquí conectados, enchufaditos, como dice por ahí alguno de los, también de los que están dentro de los medios de comunicación. Gracias de Rosalba al Aire, de La Roca Comunicación. Donde la fuerza eres tú. Esperemos Nos vernos vemos mañana. Gracias. Why won't you stay with me? It hurts so bad when you are gone. A secret I was told about the love I used to know just won't let go. Without you here, my body wanna scream.